Gloria al Padre. Y estamos una vez más compartiendo su poderosa palabra. Y el tema de hoy es, yo quiero que usted lo anote, amén. Es a la manera de Dios. A la manera de Dios. Cuando nosotros escuchamos esto, que el Espíritu Santo hablaba esta tarde y me decía, es a mi manera, ¿saben? Y yo iba a compartir otra palabra que también el Señor viene hablándome en estos días, pero siempre me gusta estar atenta, Señor. ¿Quieres que comparta esa o la dejamos para después? ¿O qué tú quieres, no? Y minutos atrás el Espíritu Santo me dijo, es a mi manera. Y me traía una historia que sé que muchas veces la hemos escuchado, la hemos hablado. Y cómo nos cuesta hacer las cosas a la manera de Dios. Nos cuesta porque creo que todos nosotros nos gusta la técnica del microondas, donde usted coloca algo y calienta en 1 segundo, 10 segundos, 20 segundos, 1 minuto, ¿verdad? Y usted ahí de una come. Pero cuando es Dios que obra, cuando es Dios, como yo les hablaba de Lázaro, del tiempo que Jesús tardó, porque había un tiempo, no era que él no se enteró a tiempo, no, él se enteró a tiempo lo que estaba pasando. Pero él lo dijo y lo hizo a la manera del Padre. Y yo no sé qué usted está esperando o qué usted necesita hacer o esperar la manera de Dios para su vida. Cuando nosotros vemos esto, podemos pensar en quizás dolor como las hermanas de Lázaro, porque ellas le dicen a Jesús, si hubieses estado aquí, nuestro hermano no muere. A veces decimos, Señor, si tú hubieses hecho algo, esto no pasa. Señor, si tú hubieses llegado, no sucede esto. Pero resulta que Dios tiene su manera. Dios tiene su forma de hablar, de hacer las cosas, de trabajar con cada uno de nosotros, permitirnos a nosotros pasar por ciertas cosas para hacerlo a su manera. Si Él amaba tanto a Marta y a María, que se sentaba a sus pies a deleitarse su palabra, con ese corazón que amaba a Jesús. Marta la vemos como la afanada, pero también fue una mujer de servicio. Ella amaba servir al maestro. Entonces, si Jesús es tan agradecido y nos enseña a nosotros a vivir en gratitud, a vivir una vida en amor, a vivir una vida donde nosotros demos ejemplo de Él, donde nosotros, como cuando vino el día del Pentecostés, y ustedes me serán testigos. ¿Cree usted que Jesús, con el amor que le tenía a su mejor amigo Lázaro y a sus hermanos, él no quizás quiso ir rápido a ayudarles, pero él tenía que obedecer al Padre? Jesús era obediente. Vemos a Jesús, por eso siempre les digo, mire cómo Jesús hacía. Mire cómo Jesús trataba a las personas. Mire cómo Jesús actuaba. Mire cómo Jesús juzgaba ciertas cosas. Mire cómo Jesús iba en contra de los hipócritas, de aquellos que de boca hablaban, pero sus hechos eran otra cosa. Jesús atacaba a ese tipo de personas. Pero Jesús, algo tan lindo de nuestro amado Jesucristo que siempre debemos de nosotros aprender, es cómo Él caminaba, cómo Él trataba
trataba a las personas, cómo él dejaba ver el amor del Padre y cómo él le dijo al Padre que no se haga mi voluntad. Amén. Jesús doblegó su voluntad a la voluntad del Padre. Jesús caminó en la tierra completamente en obediencia al Padre. Jesús quiso hacer lo que el Padre le decía. Por eso es que Jesús podemos ver y aprender de él. Ha sido nuestro ejemplo a seguir. Ha sido el que dio su vida por amor a nosotros, por obediencia al Padre, por esa unidad con el Espíritu y el Padre. Y podemos aprender de Jesús esa sujeción directamente al Dios Todopoderoso, a Papá. Quizás él, cuando estuvo en el Getsemaní, que estuvo pidiendo apoyo, era necesario que los discípulos se durmieran. Mira, es que nada pasa por nada, todo tiene que pasar por algo. Y Jesús iba y les decía, no siquiera, ¿por qué? Porque ahí nos damos cuenta, mire lo que dice el Espíritu, gracias Espíritu Santo. Ahí nos damos cuenta de algo muy importante que pasó en esta historia en el Getsemaní. A veces mucha gente me pregunta, ¿cuánto tiempo yo debo de orar? ¿Cuánto tiempo se debería de buscar a Dios? ¿Cuánto tiempo debería yo pasar en la presencia del Señor? Y ahí vemos que si eso no hubiese pasado con los discípulos, nosotros no aprendiéramos de que Jesús dijo ni siquiera una hora. ¿Pudiste velar? Donde Jesús les da unas armas a ellos poderosas y donde le dice que caemos en tentación cuando nosotros dejamos la oración. Vamos a ser tentados y vamos a caer porque hemos menguado en la oración. Hemos menguado. Entonces, todo esto fue necesario que pasara. Todos llevamos un mensaje y decimos, los discípulos se durmieron, quizás usted está dormido espiritualmente, usted está dormida espiritualmente, pero cuando vemos la historia, era necesario, es que todo lo que hizo Jesús, todo lo que pasó Jesús, era la voluntad del Padre. Entonces, para nosotros aprender, Jesús tenía que haber pasado lo que pasó. Y es ahí donde él dice, no, ya estos no aguantan ni una hora. Pero él dependía en la oración del Padre. Y es ahí donde él dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y el Padre le envió ángeles que le fortalecieran. Dios lo iba a fortalecer, era por los ángeles, no por la oración de los discípulos. Dios tenía preparado y reservado para Jesucristo todo. Entonces, al usted ver a unos que se durmieron, a unos que menguaron, a unos que no oran, entonces usted dice, oh, Jesús dijo, ni siquiera una hora. Entonces, ¿cuánto tiempo debo orar, profeta? Para el entendido, sobran las palabras. ¿Verdad que sí? Entonces el Señor nos enseña, Jesús andaba en el monte, Jesús oraba, Jesús llevaba una vida de oración y por eso Jesús conocía la voluntad. Entonces, Jesús no se dejó llevar quizás por la emoción, por el amor que le tenía a Marta, María, a su amigo Lázaro. Jesús se dejó llevar y se direccionó a hacer la voluntad del Padre. Y aunque a él le doliera o aunque él quisiera salir corriendo, tenía que esperar el tiempo del Padre. Hay un tiempo y usted lo tiene que esperar. Hay un tiempo que Dios tiene para todas las cosas. La Biblia nos enseña tiempo de llorar, tiempo de reír. Todo Dios lo tiene en un tiempo. Y el Espíritu Santo le está mandando a decir a usted en este día que todo aquí en la tierra tiene un tiempo. No está Jesús llegando tarde.
Jesús no está desentendido de nuestros problemas. Jesús no es que no va a hacer nada. Algo va a hacer Jesús, pero ¿cuándo va a ser? Cuando Dios lo diga. Cuando el Padre hable. Porque ellos son uno, pero ellos trabajan en unidad. Y por eso me encanta. Y todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús. Usted puede ir, aquí estoy, papá, sí. Pero también hay que pedir en el nombre de su Hijo. Aquel que nos redimió, aquel que nos dio el acceso, aquel que nos limpió de pecado, aquel que por medio de él nosotros podemos decir Abba, podemos conectarnos. Amén. Entonces Jesús se va a levantar. Jesús va a ir de camino. Jesús va a llegar. Amén. ¿Cuándo, profeta? Quisiera yo saberlo. Quisiera yo saber cuándo es que Jesús va a llegar. Quisiera yo saber cuándo es que Jesús va a hacerlo. No. Marta y María pensaron que era tarde, pero no es que era tarde. En la agenda del cielo estaba escrito que tenía que pasar esos días para que Jesús llegara y Lázaro resucitara. ¿Con qué propósito? Con el propósito que el Padre fuera exaltado. Imagínense. Pero a veces queremos ser exaltados son los hombres. Que vean que yo, que vean que esto. No. Ni el mismo Jesús se exaltó para que el Padre fuera exaltado. Amén. Así que escriba todo lo que yo estoy viviendo, todo lo que yo estoy pasando, el Padre será glorificado. Porque es muy lindo decir creemos en Jesús, pero que vivamos cosas que quizás Jesús pudo vivir, no. Cuando somos rechazados, cuando somos vituperiados, cuando somos engañados, cuando estamos rodeados de gente hipócrita, de gente mentirosa. No eran todos esos que estaban con Jesús rodeándole. Entonces Jesús dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué tiene que ser? Sígale y va a costar, pero hay que seguirle. Amén, escríbame, escriba, aleluya, gloria al Señor. Vaya conmigo a la Biblia. Aleluya. Vaya conmigo a Segunda de Reyes. Vámonos a ir a la Segunda de Reyes 5. Y nos encontramos con una historia del profeta Eliseo y Naamán. Gloria al Señor. Y dice así la palabra del Señor. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, escuche, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero nada es perfecto. Dirá, ¿dónde dice eso, profeta? Dice, pero, hay un pero, leproso. ¿Sí ve? Era un hombre que estaba bien, pero tenía una condición. Era leproso. Y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria,
él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y él dijo, el rey de Siria, y él le dijo, perdón, al rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Note usted que esta joven cautiva creía en la mano, el poder de Dios, creía en la voz de los ungidos, en la voz del profeta. No está el nombre, no dice la Biblia, pero sí dice que ella fue parte. Dios la usa a ella. Pero este hombre, el rey, ¿verdad? Él dice: anda y envía cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Era una persona que tenía. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Aquí había un malentendido grandísimo, porque el poder no estaba en el rey. Era un poder limitado. Él no podía traer sanidad. Él tendría poder y autoridad en la tierra de Israel, pero estaba limitado. Solamente hay uno que tiene el poder. Por eso las leyes, mire, si Dios tiene que cambiar leyes a su favor, Él las va a cambiar. Si Dios tiene que hacer algo por usted, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Él es el único que tiene el poder. Gloria al Señor. Entonces, siga leyendo conmigo. Gloria al Señor. Salió pues él llevando consigo, disculpe que me salió un poco. Cuando él vea conmigo el 7 y dice: luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Qué bueno que el rey entendió que él no tenía el poder para sanar a nadie y que solamente Dios podía hacerlo. Pero el 8 dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá, escuche esto, que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio.
Y Naamán se fue enojado. Yo quiero que usted subraye ese enojo de ahí. El enojo de Naamán. Diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego. Y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Mire toda la película que Naamán se hizo. ¿Cuántos tienen películas aquí ya hechas que creen que Dios tiene que seguirle como usted diga? ¿Cuántos tienen ya todo escrito que es que Dios lo tiene que hacer de esta manera? Naamán creyó que era como él se lo imaginó. Y el enojo le llenó. El enojo vino fuertemente. Y él comenzó a creer que era a su manera. Por eso este tema se llama No es a tu manera, es a la manera de Dios, me dijo el Espíritu Santo en mi cocina. Naamán tenía riquezas, estaba bien económicamente, era agraciado, estaba bien. Pero la Biblia dice, pero tenía lepra. Dios nos podrá dar todo, mi amados. Y puede haber un pero para traerte de regreso, para dejarte ver el poder de Él, para dejarnos ver sus maravillas, para dejarnos ver que esa es su manera y no a la de nosotros. Entonces, ¿cuántos hoy van a tener que borrar el plan que usted ya diseñó a su manera y decirle, Señor, hoy yo lo rompo y será la tuya? Será tu forma, será tu manera que las cosas van a pasar, que las cosas van a suceder. Usted puede seguir leyendo la historia. Gracias a que este hombre, él se hace la película. Piensa que el profeta iba a salir, lo iba a atender. Pero el profeta no, porque el profeta sabía cómo Dios estaba mandando. Por eso él dijo, y sabrá que hay profeta en Israel. Recuerde que los profetas eran los voceros de Dios, son los voceros de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que él le dijo qué era lo que él tenía que hacer. ¿A cuántos el enojo nos puede sacar del diseño de Dios? El tenerlo todo nunca será completo. Siempre el Señor va a permitir algo para que con su amor Él nos abrace, para que vengamos a Él, para que seamos dependientes literalmente de Él. En todo, en todo. Este hombre tenía una condición, pero tenía orgullo. ¿Cómo estaba quizás el corazón de Naamán? De la abundancia del corazón habla la boca.
Él se molestó, se enfadó con el profeta. Entonces dice así, el 12, Albana y Farfa, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Había orgullo en Naamán. Le gustaba lo mejor a Naamán. Quería Naamán escoger el lugar donde Dios iba a hacer las cosas. Quería Naamán tomar el lugar de Dios. Dios había dicho el Jordán. Y él en su orgullo, en lo molesto que está, lo furioso que él está, él empieza a decir, mejor es esto, mejor es aquello. ¿Está aquí la iglesia? Escríbame. Y él dice, si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿Mm? Él pensó que era solo de ir a un río. Él pensó que era de ir a cualquier río. Entonces él dijo, yo voy a escoger quizás los mejores. Pero es que con Dios no escogemos. Él es el que escoge. ¿Cómo, cuándo y dónde? Está aquí. Gloria al Señor. No era ahí donde él iba a recibir la sanidad. No es donde usted y yo decimos, es donde Dios dijo, iglesia. Es donde Dios ha dicho. ¿Por qué nos cuesta obedecer a Dios? ¿Por qué nos cuesta esperar los tiempos de Dios? ¿Por qué somos tan llevados a desobedecer a Dios? ¿Será que usted es un Naamán? Esto no es solo para los hombres, a las mujeres, que están con una actitud como la de Naamán, queriendo escoger lo que usted cree que es mejor, queriendo hacer lo que usted piensa que puede ser mejor y no obedecer la orden de Dios, no obedecer lo que Dios envió a hacer. Estamos aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Y este hombre sigue enojado. Cuando él dijo, no seré también limpio, dice, y se volvió y se fue enojado. Cuidado con el enojo. Cuidado. Cuidado con el orgullo. Cuidado con las decisiones que no vienen de Dios. Cuidado con creernos más que Dios. Lea conmigo el 13. Yo quiero que usted lea conmigo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lávate y serás limpio. Aunque Naamán tenía orgullo, aunque Naamán quiso hacer las cosas a su manera, estuvo rodeado. Mire la importancia de estar rodeado de personas que están para ayudarte,
que Dios lo ha puesto a tu lado para que vean las cosas diferentes, porque el enojo de Naamán, el orgullo de Naamán, lo alejaba del milagro, lo alejaba de ver aquello. Pero unos siervos, unos criados, perdón, se le acercaron, porque los criados sí veían las cosas diferentes. Los criados sí creían en la voz profética. Los criados sí creían que algo podía pasar si él obedecía la voz del profeta. Pero aunque Naamán tenía orgullo, aunque Naamán estaba todo enojado, Naamán se encuentra con su realidad, me decía el Espíritu. Y su realidad era la lepra, que no lo cubría el dinero. No lo podía sanar ni el rey de Israel, ni todo el dinero del mundo, ni su orgullo, ni su altivez, ni su enojo. Nada podía cambiar su lepra, porque se encontró con la realidad. ¿Y él qué hace? Gracias a los criados. Si no hubiesen estado los criados, ¿cree usted que estaríamos hablando de otra historia? O quizás ni hablaríamos de Naamán. ¿Está aquí? Gloria al Señor. Escriba. Escriba, aquí estoy. Aleluya. Era necesario obedecer a Dios. Era la manera de Dios. Entonces le dice, lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. ¿Qué era lo que paraba a Naamán? Su forma de ver las cosas, el enojo. No dejaba ver, no lo iba a llevar a alcanzar el milagro. Está aquí, pero gracias a esos criados y a que él toma, acciona, cede su orgullo y reconoce que solo Dios puede hacerlo en él. Entonces dice, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán, volvemos atrás. Creyó ser atendido por el profeta. Creyó que el profeta iba a poner manos quizás. Creyó que el profeta le iba a contestar cuando él quería. Que él pensó y se hizo todo, pero Dios dijo no. Es en esta manera. Es como yo digo, no como tú dices. Porque hay poder en su palabra. Hay poder
Cuando obedecemos a Dios, cuando nos apoderamos de cada palabra que haya salido de la boca de Dios, Dios lo va a hacer. ¿Dónde? Donde Él dijo. ¿Cuándo? Cuando Él dijo. ¿En qué mes? Cuando Él lo diseñó, ya está todo escrito. Como dijo David, todo estaba escrito. Está aquí. Y volvió el varón al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Si ve que aquí el profeta ya él lo estaba viendo cerca. Antes fue de lejos. Ahora estaba más cerca. Ya estaba hablando con el profeta directamente. No era cuando él quiso, era después que obedeciera. Aleluya. Hay lugares que a veces no llegamos por desobedientes. No tomamos cosas que Dios nos ha querido dar, soltar por desobedientes. Y él entendió. Se puso delante de él y le dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Yo no lo aceptaré. Y usted puede seguir leyendo la historia. Todo lo que él le sigue diciendo de los holocaustos, de los sacrificios, todo. El profeta le dio el honor a Dios, porque los milagros no se cobran. Él no le puso valor monetario al milagro, porque es que él no hizo nada. Él estaba caminando, andando en la presencia de Dios. Amén. Así que usted no puede ponerle precio a sus oraciones. Usted no puede ponerle precio a los milagros, porque el que pagó es el que lo hace, no nosotros. Y él no aceptó nada. Pero en el 18 y para culminar, él dice, en esto perdone Jehová tu siervo. Vino arrepentimiento al corazón orgulloso. Vino arrepentimiento en él. Al ver que en Israel había, como dijo el profeta, y él sabrá que hay profeta en Israel. Y Naamán dice, no hay otro Dios que no sea el Dios de Israel. Era necesario la lepra de Naamán. Y él pide perdón. Qué tremendo. Él le dice, Jehová, perdone a esto, a tu siervo. Y Eliseo le dijo, ve en paz. Ve en paz. Y usted puede seguir leyendo la historia de Jesse, que Jesse sí que... Yo le decía al Espíritu Santo, qué tremendo el Jesse, ¿no? Y me dijo el Espíritu Santo esto. Mire, la enseñanza me la dio en la cocina y la palabra de Jesse me la dio en el baño. Y me dijo, es que Jesse, mire lo que me dijo el Espíritu. Me dijo, es que sobre Jesse no estaba la unción. Es que sobre Jesse no estaba el discernimiento. Es que sobre Jesse no estaba la voz de Dios.
Y hay más historias donde Jesse aparece, que Eliseo lo envía con la mujer tsunamita y todo esto, porque era al profeta que Dios había escogido. Y él quiso sacar provecho, ventaja de lo que Dios había hecho en Naamán, porque Jesse sí vio el dinero, Jesse sí vio la posesión, Jesse sí vio que podía sacar una ventaja, sacar dinero de aquel milagro. ¿Cuántos Jesses hay por ahí? ¿Cuántos Jesses podemos ver hoy en día? Mas, sin embargo, cuando Eliseo se entera, dice que la lepra de Naamán vino a Jesse. Tremendo, tremendo. Él creyó engañar al profeta. Aquel que lo estaba ayudando, que lo estaba entrenando, que lo estaba guiando, él creyó que lo podía engañar. Pero no lo engañó. Entonces, ¿qué va a hacer usted hoy con esta palabra que fue enviada? ¿Quiere seguir enojada como Naamán? ¿Quiere seguir en lloro, en tristeza, en luto? ¿Quiere seguir usted afectado? ¿O usted va a hacerlo a la manera de Dios? Una palabra cambió todo. Porque para Naamán no había diferencia. Él quería lo mejor. Él solo dijo, nada, yo voy, me sumerjo, salgo y listo, estaré limpio. Pero no. La palabra era en el lugar que Dios había dicho. Cómo Dios lo había dicho y dónde Dios lo había dicho. Si él no obedecía, él no iba a ver el milagro. Si él no obedecía, él no iba a ver la mano de Dios obrando en él. Entonces, mis amados, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Despojémonos de todo. Entreguémosle al Señor eso que nos aflige, eso que nos tiene tristes, abatidas, cansadas. Naamán entendió que el dinero no lo es todo. ¿Cuántos hoy andan? El dinero no es malo. La bendición el Señor nos quiere bendecir, pero ¿cuántos más andan perdiendo la presencia de Dios o no dándole valor a Dios por el afán, por el dinero? ¿O cuántos andan cobrando los milagros? Que ellos no lo hacen, lo hace el Espíritu. Y debemos de reflexionar. Debemos de tener temor de Dios. Debemos de decirle al Señor que nos perdone. Si nosotros somos orgullosas, si en nosotros hay orgullo, si en nosotros hay altivez delante de Él. Billy Graham ayer en mi estado de WhatsApp publiqué algo que él dijo. Y él hablaba de un ejemplo de unas hormiguitas. Y él decía, así somos nosotros, como hormiguitas. Pero que Dios envió a Jesús a libertarnos, a darnos vida, a darnos esperanza, a llenarnos de Él, a obedecerle a Él, puesta su mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe.
No dice puesta la mirada en la profeta Yumeli, puesta la mirada en el pastor. No, puesta su mirada en Jesús. Todos tenemos que poner nuestra mirada en Jesucristo. Es a la manera de Dios. Deje el enojo. Quizás a usted no tiene el privilegio de tener unos criados como lo tuvo Naamán, que le pudieron decir, pero hágalo, no le cuesta hacerlo. Pero hoy Dios me está mandando a decirle a usted, es a su manera. Si Dios habló, Él lo va a hacer. Si Dios le dijo, hágalo. Si Dios no le dijo, no lo haga. Y hay otros ejemplos en la Biblia que no se los voy a dar, que no tengo el tiempo ya. La importancia de la palabra, de la dirección de Dios, de ser enseñados por Dios, de doblegar la carne, doblegar nuestras emociones, doblegar nuestros deseos, lo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos que necesitamos, lo que nosotros decimos, Señor, es que esto yo quiero que tú hagas. No, es Dios. Hay otra historia donde vemos a Jesús dando instrucciones. ¿Cuántos reciben aquí instrucciones de Dios? ¿Cuántos obedecen las instrucciones de Dios? ¿Cuántos se encuentran con la realidad de Jesús en estos tiempos? Usted puede leer la palabra donde Dios habla de los leprosos, los 10 leprosos. Dios los envía también. Ellos fueron enviados por una palabra. Vayan y se le presentan al sacerdote. Y mientras ellos iban de camino, iba a ocurrir el milagro. ¿Qué demandó Jesús? Obediencia. Y después usted conoce la historia. Solo uno vino a darle gracias y 9 no. Pero ellos fueron enviados por una palabra, enviados por la palabra de Dios, enviados por la palabra de Jesús. ¿Recuerda usted el ciego de nacimiento? Todos se preguntaban, aún sus discípulos, ¿quién pecó? ¿La mamá, el papá? Y a veces usted se pregunta, ¿pero yo qué hice mal? ¿Y cómo es que esto está pasándome a mí? ¿Y por qué esto? Y se pregunta usted. Y los discípulos le dicen a Jesús, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres. Escuche, que hoy toda culpa se haya quitada, que hoy toda pregunta de usted como esposa, como madre, como hija, como hijo, como padre, como madre. Jesús dice, no, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios escogió a este ciego de nacimiento. Sus padres no tenían culpa. Pero los de afuera siempre están buscando señalar. Los de afuera siempre están buscando y qué fue lo que pasó y qué fue lo que hizo. Y Jesús dice, no,
es que para que se vea la obra de Dios, este ciego de nacimiento fue enviado con un propósito a la tierra que no iba a ver hasta que se encontrara con Jesús. ¿Por qué? Podían haberlo llevado a los médicos, podían haber orado por él. El milagro no iba a suceder hasta que Jesús llegara. ¿Por qué? Porque se tenía que ver la manifestación de Dios en este ciego. ¿Sí ve? Era necesario que eso pasara. Y dice el versículo, me es necesario hacer las obras del que me envió. Soy la luz, dice Jesús, del mundo. Y Jesús dice, ve a lavarte, el que hizo, ¿sabe? Tierra, escupió, saliva, lodo, lo puso en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa fue enviado. ¿Cuántos está tratando el Señor de enviar? Pero no obedecen. No creen en la palabra que ha salido de boca de Jesús. ¿Y el ciego vio, profeta? Claro que el ciego vio. ¿Mm? Y después él testificó y dijo, aquel Jesús, el que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y fui, que dice él, y obedecí, ciego y todo, obedecí, aleluya, obedecí. Está aquí conmigo. Obedecí. Obediencia demanda Dios a todos nosotros. Por él obedecer, él recibe la vista, recibe su milagro. ¿Dónde está él? Dijo, no sé. Entonces, ¿sus padres tenían culpa? No. Dios no le dio la vista porque Dios no lo iba a hacer hasta que se cumpliera lo que estaba escrito de ese cielo. Pasaron años, pero se encontró con Jesús. Y Jesús lo sanó. Me quedo con más historias para culminar. ¿Qué va a hacer usted con lo que Dios le mandó a decir? ¿Va a obedecer o se va a enojar cuando Dios le manda a hacer cosas? Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como es hecha en los cielos. Dígale, Señor, perdona todos mis pecados. Perdóname, Señor. Hoy has hablado a mi vida. Dígale, quizás estoy enojada, enojado, quizás hay orgullo. Quizás te estoy poniendo tiempo, Señor. Quizás quiero que me sanes ya. Quizás quiero que restaures mi hogar ya.
Quizás quiero que restaure a mis hijos ya. O yo te pido perdón. Dígale, Señor, perdóname. Y yo quiero ver el milagro, dígale, como lo vio el ciego de nacimiento, como lo vieron los leprosos, como lo vio el centurión, como lo vio aquella mujer que clamaba liberación por su hija, como lo vio Naamán, que con todo y como él estaba, tu misericordia se extendió, porque había una palabra y había que obedecer tu forma, tu manera. Hoy yo te pido perdón, dígale, si lo he estado haciendo a mi forma, a mi manera, como yo he querido. Dígale, Señor, perdóname. Tú sabes cómo yo estoy. Tú sabes cómo me siento. Dígale al Señor. Tú sabes cómo he querido hacer las cosas en mis fuerzas, pero ya no más. Tu palabra lo dice, que contigo la carga es ligera. Dígale, yo te entrego mis cargas, yo te entrego mis preocupaciones, Señor. Yo te entrego todo lo que me aflige. Todo, Señor, lo que está afligiendo mi alma, mi corazón, mi mente. Hoy yo descanso en ti, Padre. Hoy yo descanso en Jesús, dígale. Hoy yo descanso en cada palabra que ha salido de tu boca. Y que en tu tiempo, Señor, será visible. En tu tiempo mis ojos lo verán. En tu tiempo mis oídos lo escucharán. Dígale, Señor, hoy te entrego mi vida, te entrego el problema, te entrego la enfermedad. Usted y Dios sabe, dígale, Señor, ya quiero descansar. Ya quiero, Padre, agarrarme de ti, de tus promesas, porque llegará el día menos pensado para mí, pero sí ya señalado en el cielo, porque ya tú tienes hora, ya tú tienes día, dígale al Señor. Yo lo creo, tú tenías el Jordán para Naamán. Tú tenías el lugar, tú tenías la palabra para Naamán y era obediencia. Dígale, Señor, te quiero obedecer. Espero en tus promesas, espero en lo que has hablado, espero que tú eres fiel y justo. Dígale, hoy yo te doy gracias, Señor, por todo lo que me permites vivir, por todo lo que me permites pasar, Señor. Porque será para tu gloria lo que estoy viviendo, será para mostrar tus obras, será para glorificar tu nombre, será para exaltar tu nombre. Dígale al Señor, profetice, será para testificar a otros tu grandeza, tus maravillas, Señor. Hoy te damos gracias, Padre. Hoy te damos gracias, Hijo. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, por hablarnos, por enseñarnos, por corregirnos, por exhortarnos. Gracias, Espíritu de Dios. Hoy nos levantamos y creemos que obedeceremos tu palabra. Si tú lo dijiste, hecho está. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.